Bienvenidos, yo soy Martina, tu dealer de series progre, y hoy vamos a hablar de El Reino. Ya aviso que a mí no me gustó, así que si te encantó probablemente este video no sea para vos, y lo que estoy tratando de ver es, bueno, por qué me parece que no funcionó. Además hay que decir que más allá de la serie en sí misma se armó todo un revuelo y una polémica, porque esto es Argentina, sobre cómo estaba hecha la representación, así que me parece un tema perfecto para nuestro canal. Suscríbete. El Reino plantea una red de corrupción y de problemas morales muy graves que implica la pata judicial, la pata política y la pata religiosa en la Argentina, y se le suma a esto un crimen cometido en pleno ojo público, con lo cual parecería que es fácil de resolver, y sin embargo hay varios pasos que hay que deconstruir en esa historia, y por eso aparece una fiscal que es Nancy Duplat, te amamos. Pero creo que no me equivoco cuando digo que El Reino nos decepciona a muchos, en principio porque no pudo estar a la altura de todas las promesas que hizo. Además está muy de moda últimamente, pasó también con Lupin, esta cosa de hacer temporadas que en realidad son media temporada, en el sentido que no se resuelve nada de lo planteado. Y en rasgos generales podríamos decir que los primeros 3 episodios son bastante sólidos y que parte de la decepción también puede tener que ver con que lentamente va perdiendo calidad. Entonces como que te terminas con todo y resuelto y un sabor amargo de boca de que ya habías invertido demasiado tiempo, la terminas de ver, pero no era lo mismo. La primera debilidad para mí es que intentaron abordar muchos más temas de los que podían, un poco como pasaba con Mare of Easttown, a donde por abrir líneas de investigación y generar curiosidad en el espectador, bueno, después no resolves nada. Realmente no alcanza la vida para abordar el abuso infantil, la iglesia evangélica, el 2001, la guita fácil, la corrupción familiar y, como si fuera poco, un pibe que hace milagros. Sobre todo porque al final la mitad de estas cuestiones que no se resuelven, no se entiende bien cuál es la tesis, cuál es el argumento que querían hacer. ¿Quién es la voz que narra la vida de Osorio? ¿La plata de dónde venía? ¿El político papá del Chino Darín no tenía nada que ver con nada? Cepie se puede desmaterializar junto con Peter Lanzani del Bondi. ¿Por qué no aparece directo del otro lado de la frontera y nos cerrábamos todo? De hecho, perdón, pero todo el tema pibe con milagros más Peter Lanzani es casi Ángeles. Por otro lado, tengo que decir que me parece súper valioso que haya ficciones que muestren desde los pañuelos celestes a que en la política está llena de servicios. O sea, eso está perfecto, que nunca se había hecho o nunca se había mostrado tan así abiertamente, y era hora de que la ficción hable de lo que pasa en la realidad de esta manera. Otra cosa que en principio era muy promisoria, como el nivel de elenco que tiene esta serie, y a la vez tenés a Peretti y Morán no llevando tanto a la acción y se la lleva el Chino Darín. Todo bien, pero pobre pibe no le puedes poner a cargo una serie. La pareja de la hija del pastor, la otra hija del pastor y su marido, que parecen ser un alivio cómico, no le hacen reír a nadie. Por otro lado, queda como un poco viejo que de los personajes principales que hay 6 varones y haya solo 2 mujeres, y esas mujeres no están pudiendo como abordar el poder de forma directa, como que siempre están mediadas por hombres o en relación a otros varones, y entonces eso ya, viste, Macbeth ya pasó. En el caso de la fiscal, su ayudante le tiene que estar explicando cómo funciona todo, hasta una cosa de cómo hacer un Zoom y otras cosas propias de su profesión, a donde supuestamente Osorio dice que ella es de las nuestras, o sea, tendría una implicancia política y una calle ya adquirida y después no es nueva en lo que hace. Obviamente mi apuesta es a que el personaje de Sofía Gala, y no por el personaje, sino porque castearon a Sofía Gala, rompa con todo eso y sí implique un cambio sideral en lo que está pasando. Esa estética de ella con los gatos y la falda larga, ya pasó hace 10 años. Y de hecho la ausencia de mujeres no solo se nota en los personajes protagónicos, sino en general. No hay huérfanos ni trabajadoras en el hogar. Lo mismo esta cosa de la hija del pastor, ¿no? Que además está embarazada. Entonces parece que ese rol está solo para generar una tensión entre Peretti y el Chino Darín. Que además ahí hay una cosa que ella está cortada y ya no lo hizo más. O sea, parece que es border, pero después no hay nada del personaje que lo argumente. Como que todo está muy liviano. De hecho, el vínculo con su madre está muy poco explorado y es todo en función de que es la hija del pastor y la mujer de Darín. Y después hay cierta cosa del arte, desde el vestuario hasta la música, que parece dialogar mucho más con el público extranjero y asociar la estética evangélica a algo más como lo protestante de los yankees, cuellos maos, Amazing Grace. Bueno, de hecho todo el registro de verosímil de la serie es un problema, como que querían hacer realismo mágico y se olvidaron de hacerlo. En vez de agarrar lo local y potenciarlo y darle otras cualidades, agarraron lo de afuera y no sé qué hicieron. No sé si se fijaron las escenas de la cárcel, además de los malos tatús de Darín, donde los presos parecen sacados de una peli yankee referida a los cárteles chicanos o algo por el estilo. Es como que la serie muy tranquilamente muestra a los evangelistas como chantas, estafadores, corruptos, inclusive que no creen en sus propias religiones, o sea, es todo acting. Son capaces de meter a su hija en un lío legal fuerte. Narrativamente no le costaba nada a la serie mostrar otros pastores que condenaran a ese pastor o que tuvieran posturas completamente diferentes, y sí parece una cosa monolítica, a donde además no aparecen los fieles, es como si fueran todos unos tarados o los perversos que los manejan.
De hecho, no sería ni necesario que aparezcan otros pastores. Con que Osorio mencione que quieren a este pastor porque este pastor es de derecha y conservador, ya estaba. Dabas una visión más amplia de lo que era el evangelismo y hablabas de ellos en su posicionamiento político. El pastor habla del aborto y habla en contra de la homosexualidad, y sin embargo la serie no presenta ningún personaje que se escape de la heteronormatividad. Hubiera sido mejor tal vez mostrar un pastor abusador de niñas, y ahí le pegás a lo que más sucede y menos representado está en la historia del cine, y a la vez no corres el riesgo de asociar homosexualidad a abuso infantil. Pero no. Y entonces ya podemos entrar en el terreno de lo que pasó después, ¿no? Cuando vieron la respuesta de Asiera, que tampoco parece ser muy representativa del universo evangélico en general, pero ahí aparece una sensación de no, esto es ficción, no tiene nada que ver con la realidad, cuando la serie claramente está anclada en Argentina, en el 2001, en la política. Hay metáforas constantes entre lo que es la política real argentina y la serie. Entonces parece medio extraño, y hay una nota de Semán que la súper recomiendo, y una entrevista en Futurock a donde Pablo Semán, que se dedica a temas de religiosidad popular, hace este punto con el cual estoy completamente de acuerdo. Es como que fueron muy sueltos en hacer una crítica y un relato bastante estigmatizante, si se me permite la palabra, y después esconden la mano. Creo que lo más lamentable en este punto es que se incurre como una especie de gaslighting, donde se habla de cosas muy explícitamente con nombre y apellido, y después se pretende que como es ficción nadie se puede sentir ofendido o ellos no están hablando de nada que tenga que ver con la realidad, cuando sabemos que la ficción no solo habla y construye realidades, sino que si haces una serie es para impactar y para hablar de algo, me imagino, porque tampoco es que eran de dragones la serie. En ese sentido, además, los creadores tienen un posicionamiento político claro y público, y entonces quedarse a medias tintas, a donde vos estás haciendo un juicio político y religioso sobre el credo de mucha gente, y después pretender que eso no tenga respuesta, más aún en la Argentina, donde todo se convierte en una polémica. O sea, sabemos cómo funcionan las cosas, y vos estás haciendo un discurso público desde Netflix, con todos jugadores muy poderosos, después pensar que no va a haber ninguna... O sea, ¿en serio pensaron que no iba a haber ninguna reacción? Sobre todo cuando se estrena en plena campaña política. De hecho, si hay algo que me parece es como pavo políticamente, que en vez de alienar a todos esos grupos y estigmatizarlos, deberíamos encontrar una manera de seducirlos. O sea, la idea en todo caso será discutir las ideas retrógradas de ese grupo y no decir que porque son de ese grupo naturalmente deben tener ideas retrógradas. Porque lo mismo pasa con un montón de religiones, a donde rápidamente encontramos que eso es intolerante y estigmatizante, y pareciera que con el evangelismo no, que hay como piedra libre para ser evangelistofóbico porque tenemos ideas progresistas. Desde mi matriz súper atea no comparto un montón de ideas, pero voy a combatir con las ideas políticas, no con las personas y no con la religiosidad o la creencia. En este sentido, obviamente hay un problema del comunicado de Asiera, que inclusive lo bajaron, referido a que solo le contestaban a Claudia Piñeiro, cuando obviamente no es la única ni la más responsable del proyecto. De hecho, para mí esto era un poco pavo, yo lo hubiera hecho más pasivo-agresivo, como celebramos que aparezcan representaciones en el grupo evangélico, pero la verdad es que somos muchas más cosas que eso, no sé. Y esta cosa de justificarse en la libertad de expresión y hacer ciertos argumentos de la autonomía del arte, que son discusiones que ya están saldadas hace muchísimo tiempo, la verdad que no solo es cobarde, sino que está muy de la mano de las prácticas que sostuvieron hasta hace meses nomás, el machismo y etcétera. Entonces, como feminista, estar adoptando esa misma posición y no hacerse cargo de los discursos públicos que uno está emitiendo desde un lugar de poder, la verdad que es triste, porque podría hacerse cargo plenamente y decir yo pienso esto de todos los evangelistas o yo pienso esto solo de un grupo de evangelistas. Ahora, no tolerar ninguna crítica o ninguna respuesta. Una democracia sana también tiene sectores reactivos y hay que lidiar con ello. Hay que ganarles en la arena política, no generar una serie estigmatizante y pensar que así estás aportando algo a la democracia o al avance o lo que fuera. Y en ese sentido las declaraciones, es decir, no solo en el texto de la serie se encuentra, sino en todo lo paratextual de las declaraciones de los creadores, aparece todo el tiempo la palabra fundamentalismo o extremismo referido al evangelismo, cuando con otras religiones casi nunca se usa. Estoy hablando obviamente del judaísmo y el cristianismo en especial, porque sí sabemos que para el islamismo sí se usa. Y por ahí el Papa está diciendo lo mismo, sobre homosexualidad, sobre aborto, pero los extremistas son los evangelistas. La verdad es que es muy un chivo expiatorio. O sea, la Argentina no tuvo aborto por el evangelismo, no por todo lo que había pasado antes y desde siempre. En ese sentido, creo que hay una trampa en la cual el progresismo puede caer muy fácilmente, tanto de parte de los creadores como del público, a donde al pretendernos laiques y progresistas, tendemos a pensar la religión y las prácticas religiosas y de los creyentes como conservadoras. Además, especialmente el evangelismo en la Argentina no es una religión mayoritaria y de hecho la ley la ganamos.
Distinto sería el caso si en la Argentina hubiera ganado o tuviéramos un presidente o presidenta evangelista, militante del evangelismo dentro de lo que es la política, pero no es el caso. En ese sentido creo que la serie no es muy buena en la representación, pero peor aún es la respuesta que se da después, desligándose completamente del componente militante que está en la serie y que está bien que esté, pero del cual hay que hacerse cargo. Creo que la serie no solo dice cosas que son bastante estigmatizantes, sino que inclusive es bastante más inteligente en que hay cosas que no hace falta que diga, porque lo importante es que la serie habilite ciertos discursos. Es decir, la serie opera sobre prejuicios y nociones del sentido común que ya preexisten, que los evangelistas son chantas, que los pastores son ladrones, y no solo parte de ese estereotipo, sino que se queda en ese mismo estereotipo. En guión y en otras escrituras se dice muy habitualmente que no es muy problemático empezar por estereotipos, pero que sí hay que evitar llegar a esas conclusiones, confirmar esos estereotipos, y me parece que eso es lo que hace la serie y es imperdonable. Y antes de que me digas, no, bueno, pero en El Padrino critican, no es lo mismo la Iglesia Católica y la legitimidad que tiene que la Iglesia Evangélica en la Argentina. Y de hecho también, si no hubo tantas repercusiones, porque estaba hecha por personas que pertenecen a ese culto y a esa cultura. Acá Piñeiro y Piñeiro no sé si fueron asesorados o consultaron con alguien del mundo evangélico, pero no son. Para concluir, me parece grave la representación que se hace sobre este credo en la ficción. Me parece no buena, pero sobre todo me parece que se alimenta de los prejuicios y los confirma, lo cual sí es muy grave. Creo que si viéramos una comunidad judía de avares, nos llamaría un poco la atención. Si viéramos una comunidad marrona donde todos son vagues, no quieren trabajar y salen a robar, bueno, también nos llamaría la atención. Entonces, ¿por qué no estamos pudiendo ver que esta representación es bastante problemática?